Hola, tal y como vemos en el ejemplo, en nuestra ribbon tenemos dos combos, uno para el tipo de letra, en el cual hemos definido 3 tipos, y otro para el tamaño, donde hemos almacenado desde el tamaño 6 al 17. Para crear un combos tenemos que usar el elemento dropDow. Se inicia con dropDow y finaliza en barra invertida dropDow. Entonces, en el elemento le asignamos un ID único, al igual que todos los elementos del ribbon, un label con el nombre y una función que se lanzará al seleccionar cualquiera de los datos del combos. En este caso, onAction ejecuta la función cambiar fuente, que en función del tipo de letra seleccionado cambia la fuente de nuestro texto. Ahora dentro del dropDow y barra invertida dropDow debemos incluir los diferentes valores que aparecen dentro del desplegable. Para ello usamos ítem que finaliza en barra invertida y añadimos cada uno de los elementos. En este caso el ID I1 que llevaría Arial Narrow, el tipo de letra, y podemos incluir una imagen MSO con cada elemento. El ID2 sería el tipo de letra Arial Rounded y el I3 Britannic Bold. Cuando seleccionamos cualquiera de los tipos de letras se lanza el procedimiento cambiar fuente. Tal y como vemos, en función del index, que sería el orden, el número de elemento, que empezando en el 0, vemos como la variable neffect coge el tipo de letra y a continuación asignamos el font name, el dual al tipo de letra y vemos cómo cambia. Otra forma de rellenar el dropDow es usando una función que nos devuelve el número de elementos que queremos cargar. En este caso la función contarte y se asigna a la propiedad getItemCode contarte. De esta forma entre el dropDow y barra invertida dropDow no se incluyen ítem, sino que se rellena directamente los valores. Así como vemos, la función contarte asigna el valor 12 elementos que se cargarán en el dropDow. Al indicar el valor 12, se enviará la ejecución del programa a la función letras_t 12 veces, devolviendo esta función un valor num más 6. Num es el número del elemento, comenzando siempre en el elemento 0. Así la primera vez serán 6, la segunda 7, 8, etcétera, etcétera.